Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, un tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca, ya que ha sido un tema que le hemos estado dando seguimiento desde el inicio y que nos ha preocupado y nos ha llamado poderosamente la atención por la situación que se estaba manejando en este importante tema, y es con el proceso que ya ha iniciado el Ministerio Público del caso que el Ministerio Público le ha denominado Camaleón, el caso Camaleón, que envuelve a algunos imputados, hasta ahora al momento 7 imputados, pero que los principales imputados en este caso son Hugo Vera y Jochi Gómez, son los más implicados en el mismo, y que el Ministerio Público ha apresado y que ya se ha solicitado ante el juez de la instrucción la solicitud de imposición de medida de coerción sobre estos imputados. Y nos ha llamado poderosamente la atención porque, como nosotros habíamos denunciado anteriormente, que era extraño que con el problema y la anomalía que había en este proceso del Intran, y que el presidente de la República únicamente había enviado a su casa a Hugo Vera, en el cual estaba envuelto en un escándalo de más de 1.300 millones de pesos, dinero del pueblo dominicano, y que no sucedía nada con porque hasta el momento nosotros decíamos, era una vaca sagrada del gobierno, y que un escándalo tan grave como se trata del Intran, y que no se hacía nada ya con un año del escándalo, y que el gobierno no hacía absolutamente nada, el Ministerio Público independiente no funcionaba, que nada más funcionaba para aquellos funcionarios que tenían que ver con el proceso de el gobierno de Danilo Medina únicamente, y que para lo del PRM no funcionaba. Pues ya a raíz de la declaración y la denuncia que habíamos hecho tantos medios de comunicaciones, las declaraciones que había dado el doctor Leonel Fernández, el principal líder de la oposición en la República Dominicana, uno de los hombres más informados que tiene el país, y había denunciado el espionaje que había desde esta instalación de cámaras para los ciudadanos, para espiar, vender informaciones, y que toda esta data que deberían estar en manos del Estado Dominicano estaban bajo una empresa privada. Bueno, a raíz de todo esto escándalo y todas estas declaraciones, el gobierno no tuvo más que poner el proceso a disposición del Ministerio Público, y vamos a ver qué va a suceder.
ya con este expediente presentado por el Ministerio Público, donde hay más de 300 páginas que están agregadas a este expediente, con graves acusaciones, la solicitud de medida de coerción solicitando un año de prisión preventiva por lo complejo que es el proceso, y vemos que la cosa se ha puesto más incómoda de lo que nosotros nos podríamos imaginar, porque aquí las acusaciones y las violaciones a la ley son bastante enormes, y a pesar de que son enormes por lo graves que son, y muchas violaciones a diferentes artículos del Código Penal Dominicano, y esto es grave porque aquí hasta hay asociación de malhechores, terrorismo, y es algo muy grave. Todavía la República Dominicana no tiene otra norma tan grave como lo es la acusación de terrorismo, que los imputados podrían llevar sobre su hombro una condena de hasta 40 años. Y esto es porque es algo muy grave, porque cuando se trata de terrorismo tenemos una ley cerrada totalmente en nuestro espacio jurídico, en nuestra norma jurídica. La ley aquí es cerrada, que son 40 años o nada, y de comprobarse todo esto, bueno, pues están corriendo el riesgo Hugo Vera y Jochi Gómez, junto con otros imputados, de acarrear una pena de hasta 40 años si los jueces pueden demostrar, o el Ministerio Público puede demostrar, que son culpables de lo que se les está acusando. Y esto es muy grave. Pues bien, entonces, esto vemos una noticia que se ha publicado hace apenas minutos de las intervenciones de Jochi Gómez, y vamos a leer esta noticia que salió publicada hace apenas minutos en esta noche. De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Camaleón, elaborado por el Ministerio Público, José Jochi Gómez Canaán, uno de los principales imputados del proceso, había obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República para frenar la investigación de las autoridades en su contra. Una de las evidencias halladas en la casa de Gómez es una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, a la Contraloría General de la República, donde se piden datos de los pagos que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, a la empresa Trancore Latam. Entonces, con estas informaciones que ha salido publicada esta noche, que será una de las principales noticias de los titulares mañana en los diferentes periódicos de circulación nacional, esta información es una información gravosa ya para los imputados, especialmente para Jochi Gómez, por la situación de que el Ministerio Público está diciendo que Jochi Gómez se dedicaba a tratar de frenar la investigación que estaba haciendo dicho órgano acusador en su contra. Entonces, como Jochi Gómez, según el Ministerio Público, estaba entorpeciendo la investigación para que no fuera investigado, y que en la casa de él, cuando el Ministerio Público hizo el allanamiento, encontrara estos documentos, que eran documentos confidenciales, especialmente
de la Procuraduría General de la República y que Hochi lo tenía en su casa, tenía copia de ese documento. Entonces eso demuestra ante el tribunal de que Hochi es un imputado que, estando en libertad, pone en peligro la investigación. Y entonces, si pone en peligro la investigación, el juez que le tocará conocer la solicitud de medida de coerción no tendrá otra opción que ponerle la prisión preventiva, ya por tratarse de que es un caso grave y que está entorpeciendo la investigación que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PECA, y eso es un agravante directamente para Hochi Gómez, por la situación de que si esta noticia que ha salido publicada hace apenas minutos es real, entonces eso da el traste para que el Ministerio Público le motive al juez que conocerá la solicitud de medida de coerción de que Hochi Gómez, estando en libertad, corre peligro la investigación porque es un imputado de influencia y es un imputado que es quien dirigía la empresa que estaba a cargo de este entramado mafioso, la empresa Trancor Latam, y eso va a dar el traste a que es un agravante para Hochi Gómez. Y eso es preocupante porque es un caso que pica y se extiende, como decimos popularmente, y esto es complicado, donde vemos que ya hasta el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aparece en el expediente, donde han dicho que una cantidad de recursos de esto eran para este ministerio que dirige Paliza. Vamos a darle un saludo especial al doctor José Santiago Medina, que está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Y nos escribe, nos dice: saludos, ¿cómo está? Espero muy bien. Estamos activos, conectados como siempre con nuestro programa El País en Blanco. Muchas gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias por estar activo. Ese es el doctor Medina, Santiago Medina, un eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, una eminencia de lo que es el ámbito jurídico a nivel nacional. Así es que gracias a ese eminente jurista, Santiago Medina, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Doctor, nos parece importante su opinión con relación a este caso de Hugo Vera y Hochi Gómez y la solicitud de medida de coerción que ya está depositada en el juez de la instrucción para ser conocido. ¿Cuál es su opinión con relación a este caso? Nos interesa su opinión como un eminente jurista y conocedor de la materia. Sin lugar a duda, un eminente abogado que sabe lo que es el derecho penal, que sabe cuáles son las intríngulis de los procesos penales, y es importante para nosotros y cada uno de nuestros seguidores de su programa El País en Blanco ver la opinión de este eminente jurista, abogados de los tribunales de la República Dominicana. Pues bien, entonces, ya siguiendo con este proceso de que esta solicitud de medida de coerción con un expediente voluminoso, un expediente de más de 300 páginas, en el cual ya está involucrado José Ignacio Paliza, que es algo que ha preocupado y que
ha llamado poderosamente la atención, pero Paliza, la noche de este domingo, ha solicitado a través de una carta al titular de la investigación, a Wilson Camacho. Dice Paliza que haga la corrección porque eso es incorrecto, que él esté involucrado en este proceso de este entramado mafioso encabezado por Hugo Vera y Jochi Gómez. Entonces, vamos a leer el cuerpo de la noticia publicado hace apenas minutos, donde Paliza le envía una carta a Wilson Camacho. Recuerden que el país en blanco en vivo, esto en vivo. Y vamos a esta noticia. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, envió una carta al titular de la Procuraduría Especializada en contra de la Corrupción Administrativa, PECA, Wilson Camacho, solicitando la corrección de un alegado error en el que el expediente de la operación Camaleón. En su carta, el funcionario señala que en las páginas 67 y 179 de documento de solicitud de audiencia firmado por Camacho el 4 de octubre de 2024, se menciona de manera incorrecta al ministro administrativo de la presidencia. Entonces vemos ahí, esa carta la envió Ignacio Paliza esta noche a Wilson Camacho, pues eso es para que Wilson Camacho lo saque del expediente. No sabemos si es un error, como ha dicho Paliza, o si es parte del proceso investigativo, pero ya en otros medios de comunicaciones y programas de los domingos, porque esa es la ventaja de lo que hacemos comunicaciones los domingos, mientras los demás están de vacaciones, están dándose su trago, están en playa y en goce. Nosotros lo que hacemos comunicación, estamos pendientes y llevando las informaciones más frescas y veraces, y por eso estamos analizando este importante tema. Y es preocupante porque ahora la bola pica y se tiende, porque Paliza aparece en varias páginas de la solicitud de medida de coerción, y entonces eso da al traste a que si eso no es un error, Paliza también podría ser investigado y llamado y fácilmente enviado a solicitud de medida de coerción, porque es que el expediente acusa fuertemente a Paliza con una cantidad de recursos que supuestamente iban a este ministerio. Entonces, si hay un entramado mafioso con la asociación de malhechores, lo que establece el 265 y 266 del Código Procesal Penal, entonces esto es algo más gravoso y podría ser llamado por la Procuraduría Ignacio Paliza para ser investigado. Entonces aquí tendríamos que esperar a ver cuál será la respuesta que le dará Wilson Camacho a Ignacio Paliza a raíz de esta carta de la noche de este domingo 6 de octubre de 2024, porque es algo preocupante. Este proceso de la empresa que estaba a cargo de este proceso del tema de la semaforización de los semáforos del Gran Santo Domingo ya había sido notificado a el director del Instran en ese momento, perdón, al señor Hugo Veras, de que no podía firmar este contrato, pero aparentemente que ya lo que había, el entramado mafioso, no le hizo caso a nadie.
dice Carlos Pimentel, el director de compra y contrataciones del Estado, que él le había enviado a Hugo Vera no una resolución, sino 5 resoluciones donde le advertía que que debía parar estas licitaciones porque entendía que eran irregulares, pero Hugo Vera no le importó nada de esto y lo que le importaba era llevar su proceso, y fue algo extraño y todo de una forma mafiosa, y eso en el día de hoy lo está perjudicando. Es algo preocupante este tipo de situación. Ya había una carta de el director de DNI informándole a Hugo Vera que no firmara este contrato, y Hugo Vera como quiera lo firmó porque era un entramado totalmente organizado y mafioso para de esta forma sustraerle al pueblo o al Estado el dinero de más de 1.300 millones de pesos, y esto no tuvo otra opción que a un contrato que supuestamente ya estaba suspendido. En ningún momento lo suspendieron, a pesar de estas 5 resoluciones que había dicho Carlos Pimentel que le había enviado a Hugo Vera, pero Hugo Vera no le importó nada de esto. Y él, por encima de estos directores, él firmó el contrato y comenzó a ejecutar el contrato, y es algo preocupante, muy preocupante. Entonces, por eso vemos que Hugo Vera decía en una entrevista que diera al inicio de la semana en su programa El Sol de la Mañana, valga la cuña, que los organismos del Estado habían fallado porque él entendía que lo hizo con ellos, pero no fue que los organismos fallaron. Quien falló fue Hugo Vera, que no en ningún momento se llevó de lo que le habían dicho los que saben de este proceso, que era Carlos Pimentel y el director del DNI. Entonces, esto fue preocupante. Entonces, esa situación es por la cual hoy Hugo Vera se encuentra guardando prisión en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esperando el conocimiento de una solicitud de medida de coerción, y esto es preocupante, muy preocupante, porque ha sido un entramado mafioso que se ha organizado para estafar al Estado con más de 1.300 millones de pesos. Y además de eso, el sabotaje del mes de agosto, donde apagaron los principales semáforos del Gran Santo Domingo sin importar la situación que causaba esto. Y esa es una de las situaciones que hoy el Ministerio Público esté diciendo que fue un acto de terrorismo, poniendo en peligro la seguridad del Estado, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos, y la ley así lo tipifica. Y de esto poderse comprobar, a Hugo Vera y sus acompañantes les estarían esperando una condena de hasta 40 años. Y esto es preocupante. Una persona con la categoría de Hugo Vera, que no era para estar metido en este tipo de situación, una persona que viene con el dinero desde muy pequeñito, un hombre que viene de la riqueza, no es una persona que viene de pobreza, sino es de la riqueza, y verse envuelto en este tipo de situación es algo preocupante y lastimoso al mismo tiempo. Pero eso es una situación que hay que esperar, hay que ver cómo se va a desarrollar este proceso, porque la situación que enfrenta este proceso del caso Camaleón e Intran con Hugo Vera y Jochi Gómez
son situaciones que son muy complicadas para ellos por la situación en la cual están envueltos. Bueno, quizás los abogados le han dicho que son procesos, que no hay pruebas, pero eso es el trabajo de los abogados y es una situación la cual están viviendo. Entonces, aquí vemos que en el caso de Jochi Gómez, que como yo había dicho al inicio, ha estado entorpeciendo la investigación, perdón, y que este entorpecimiento de la investigación lo que hace es que le agrava más la situación a los implicados en este proceso. Es algo preocupante porque es que se inventaron una empresa con a poco tiempo de haber sido creada, y esta empresa tuvo la oportunidad de ganar una licitación, pero todo esto fue un entramado mafioso y organizado directamente por Hugo Vera y Jochi Gómez para entonces de esta forma llevarse ese dinero, y eso es preocupante, muy preocupante, situación que agrava más el proceso y lo que podría ser una libertad. Yo recuerdo aquella vez cuando el abogado de Hugo Vera decía que tenía en su mano el aparatito que apagaba todos los semáforos del Gran Santo Domingo si no se cumplía con esta empresa, y coincidencialmente después de eso aparece el problema del sabotaje de agosto, donde apagaron todos los semáforos, y el desastre y el desorden que se hizo en el Gran Santo Domingo fue algo preocupante. Entonces, esta situación es parte de lo que hace que agrava más la situación, porque ya su abogado lo había anunciado anterior a este sabotaje, y entonces esas son cosas que también se pueden introducir al expediente, y todo esto es complicado para los imputados. Me parece muy preocupante que un expediente esté iniciando y con más de 300 páginas. Vemos ahí, por ejemplo, el expediente de Eric Adams, del alcalde de la ciudad de Nueva York, con varias acusaciones, y vemos que es un expediente que tiene 57 páginas con tantos cargos, pero en la República Dominicana los expedientes son una enorme cantidad de páginas. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Jan Alay, donde hay miles y miles de páginas, y que son preocupantes de tipo de situaciones, pero así funciona la justicia en la República Dominicana. Y vamos a esperar, vamos a ver cuál será la situación que va a traer consigo este proceso. Ya vemos que un equipo de fiscales se ha puesto la pila y está trabajando fuertemente con este proceso, y eso es algo de la normalidad de lo que es el proceso penal. Y hemos visto las actuaciones del Ministerio Público, los allanamientos, que quizás no estoy de acuerdo con este tipo de allanamientos de esta forma, como sucedió en el caso de Hugo Vera. Y yo siempre he criticado esta forma de apresar a la persona, y más si son personas que ya están informados del proceso que tienen, que están yendo directamente a su investigación. Creo que no hay por qué hacer este tipo de espectáculo apresando a esta gente, sino que de otra forma se pueden apresar y no haciendo este espectáculo. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo cuando se hizo con
imputado de el gobierno de Danilo Medina, pero tampoco estoy de acuerdo con la situación ahora de Hugo Vera, de la forma como fue apresado, porque eso lo que hace es que trae un drama y un trauma al mismo tiempo para los niños y aquellos que se encuentran presentes en el lugar. Entonces creo que el Ministerio Público ahí debe de manejar esa parte y no estar haciendo este show mediático y de mal gusto, porque es mucho mejor si es más, con más tranquilidad se puede hacer, y más si son personas que no son personas que pueden evadir directamente su proceso. Entonces creo que esto se debe manejar de otra forma y no haciendo este espectáculo, que creo que no está bien. Y esa es mi opinión con relación a este proceso tan importante, un proceso peligroso que enfrentan estos imputados, Hugo Vera, Jochi Gómez y demás imputados en este caso, y ahora José Ignacio Paliza, que entra al expediente, que hasta ahora no sabemos si hay un error o si es correcto. Yo dudo que sea un error, porque si el Ministerio Público está haciendo una investigación y está haciendo una solicitud de medida de coerción, creo que no debe mencionar a personas que no tengan que ver con el proceso, y entiendo que los que están ahí es a raíz de una investigación que se está haciendo. Pero vamos a esperar, vamos a ver qué va a suceder con esta carta que enviara José Ignacio Paliza a Wilson Camacho. Vamos a ver cuál será la respuesta de Camacho a Paliza de esta comunicación. Entonces, lamentablemente, ya estos procesos que el Ministerio Público tiene, ya es una situación que hay que esperar cuál será la decisión del juez luego de el conocimiento de esta solicitud de medida de coerción, cuáles son los elementos, si estos elementos sustentan una medida de coerción. Creo que sí, que hay elementos de más que pueden sustentar una medida de coerción. Hay que ver cuáles son las valoraciones que el juez que vaya a conocer de esta solicitud de medida le dé, el peligro que puedan obtener las pruebas ya con los imputados en libertad, que son imputados que ofrecen peligro para la investigación, como hemos mostrado el Ministerio Público en el día de hoy con estas declaraciones contra Jochi Gómez. Y hay que ver, así es que yo soy de los que nunca me gusta poner la carreta delante de los bueyes, y creo que es bueno esperar, porque cada juez tiene un criterio diferente y la justicia no tiene una vara para medir a todo el mundo igual. Vamos a esperar, es un caso muy grave, pero hay que esperar para ver cuál es la situación y cuál será el desenlace del conocimiento de esta solicitud de medida de coerción. Entonces, ya ahí están los elementos, ahí está la solicitud, ya de ahí para allá se encargarán de manejar el proceso, la parte envuelta en el mismo, los imputados con sus abogados y los fiscales que están a cargo del proceso, y el juez como un tercero e imparcial, dice la ley. Vamos a esperar. Entonces, mientras tanto, el país sigue en blanco.
Recuerden que esto es en vivo, el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo, como debe ser, y esta es la situación. Un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y que no podemos dejar de analizar muy de cerca, y ha sido la decisión de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que estando fuera del país dio una orden de que aquellos ciudadanos que se encontraban de manera masiva haciendo una protesta pacífica en la Plaza de la Bandera, la ministra de Interior y Policía ordenó que le destruyeran su tarima, y eso fue algo penoso y preocupante porque Farideh ordenó que le destruyeran su tarima, pero luego después parece que se dio cuenta que estaba haciendo lo incorrecto, y después de dar esa decisión entonces reculó, como decimos popularmente, y da otra decisión a través de su cuenta de X, antiguo Twitter, diciendo a los agentes de la policía que fueron a destruir esta tarima o esta carpa que no la destruyeran, que ya que la dejaran, que la hicieran. Y esto es preocupante porque vemos que ya aquí la ministra ha iniciado con lo que son violaciones de derechos fundamentales, porque parece que a Farideh se le olvidó que si hoy el PRM y ella se encuentran en el gobierno, es a raíz de toda aquella marcha que el gobierno de Danilo Medina le permitió que hicieran en la Plaza de la Bandera, la famosa Marcha Verde, que fue pagada por un grupo de empresarios, especialmente lo del CONET, y a raíz de eso es que toma fuerza el PRM para convertirse en una fuerza política. Pero en el día de hoy parece que eso se le olvidó a Farideh Raful, y por eso ha usado lo que es, pudiéramos decir, violaciones de derechos de estos ciudadanos que tienen derecho a protestar. Y lo que creo que la protesta que están haciendo es una protesta pacífica y una protesta justa, y que los ciudadanos que queremos y amamos nuestro país debemos apoyar de la antigua orden dominicana, porque la protesta era por la cantidad de ilegales extranjeros, especialmente haitianos en nuestro país, y que están protestando por eso, porque ya es una situación que se ha salido de las manos de las autoridades, pero que aquí el gobierno no le ha estado prestando atención. Y entonces este grupo, como un grupo patriótico, un grupo en defensa de la nacionalidad dominicana, en defensa del pueblo, ha decidido hacer una marcha, apostarse aquí en la Plaza de la Bandera, donde se apostaba el PRM cuando era oposición, en la Marcha Verde, en contra del gobierno. Entonces, creo que esta situación de Farideh fue una situación fuera de base, una situación que no debió suceder, porque siempre lo que se debió permitir es que hagan su marcha, pero de una forma pacífica, sin tener que violentar el derecho de los demás y sin agredir bienes, ya sean del Estado o de particulares.
que sea pacífica. Creo que esto fue lo que debió hacer Farideh y no mandar a destruir esta tarima de estas personas que se encontraban exigiendo un derecho. Y creo que ahí quien lució antidominicana fue Farideh. Aunque después escribiera pidiendo que lo dejaran, pero no tomó la decisión que toma un verdadero patriota, un verdadero ciudadano que ama su patria. Creo que se le fue a la cabeza el cargo y que esto no debió de suceder, porque ella debió apoyar esto. Y si no lo apoya, bueno, pues prestarle atención de que todo quede bien y no cometer esta imprudencia. Y más aún, después de decir que fue culpa de la alcaldía del Distrito Nacional, en el cual la alcaldía se desligó de esta barbaridad y dijo que ella no tenía que ver con eso, porque la Plaza de la Bandera es una zona que pertenece al cuidado de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un lugar donde los ciudadanos pueden ir a marchar, a protestar de manera pacífica. Y entonces, Farideh, en el día de ayer, en principio violentó estos derechos de los ciudadanos, donde seguirán participando con diferentes marchas en favor del pueblo dominicano y en favor de nuestra ciudadanía y de nuestra patria, República Dominicana. Así es que creo que Farideh se le fue la mano, se le fue el cargo a la cabeza y que no debió de tomar esta decisión en contra de este grupo patriótico que están defendiendo al pueblo dominicano. Entonces, otra situación que se está dando en nuestro país, y vamos a seguir con este mismo tema de la destrucción de la tarima en la Plaza de la Bandera de estos dominicanos, y es el tema de la deportación masiva de ilegales haitianos que ha manifestado el presidente de la República, que en la semana se van a deportar 10,000 toda la semana. Creo que esto es un número representativo, 10,000 personas toda la semana, creo que es bastante. Creo que el gobierno no está preparado para esta cantidad de deportación, y yo soy de los que entiendo que sí, que se debe de hacer este proceso, pero sin violentar los derechos que tienen estos ciudadanos que se encuentran de manera ilegal en el territorio dominicano. Creo que sí, que el gobierno puede hacer estas deportaciones. No sé si son 10,000, si son 5,000 semanal, pero hay que trabajar con eso, pero hay que protegerle esos derechos ciudadanos por la situación de que son personas, en su gran mayoría, que salen de su territorio en busca de mejores condiciones de vida. Creo que aquellos que se encuentran en el territorio nacional, que tienen sus documentos, que son documentos ya que están vencidos, creo que el Estado tiene que depurar a estos ciudadanos y ver en calidad de qué están en el país, y que estos deben de ser habilitados su documento dependiendo cuál es la función que desempeña. Porque, por ejemplo, nosotros es verdad que tenemos
una alta cantidad de ilegales que, por ejemplo, la parturienta de nuestros hospitales, la gran mayoría son extranjeras, en algunos lugares ocupando hasta el 70%, que es un número demasiado elevado, de esta forma afectando fuertemente lo que es el presupuesto de salud, y es algo preocupante. Salud, también educación, es un presupuesto bastante alto que están agotando los extranjeros, pero creo que debemos depurar porque no son todos que debemos deportar. Por ejemplo, aquellos ciudadanos haitianos que vinieron a trabajar en el sector agrícola, el sector construcción, creo que se le debe dar la oportunidad de que se le renueve su documento, porque la economía dominicana depende en grandemente de esta mano de obra. Esta mano de obra, yo creo que debemos aprovecharla para seguir desarrollando nuestra economía, y debemos enfocarnos en ese punto. Es mi punto de vista y lo que yo entiendo. Estoy de acuerdo con las deportaciones masivas, pero creo que estos ciudadanos que vinieron a nuestro país, que vinieron a nuestro territorio y que vinieron a trabajar principalmente en estos renglones de la economía, en el área de la construcción, en el área de la agricultura, creo que debemos de valorar esto y no permitir que esa mano de obra salga de nuestro país. Son importantes, muy importantes para nuestra economía, pero sí entiendo que deben de estar de manera organizada o de manera regulada por el Estado. Es lo que yo entiendo. Bueno, todos aquellos que vinieron, que no vinieron a estos fines, ya que se encuentran de manera irregular, deben de ser enviados a su país, deben de ser enviados a su ciudad para que sigan avanzando y que echen hacia adelante su país, porque para nosotros sería muy importante que nuestros vecinos progresen, que nuestros vecinos sigan adelante, que tengan mejores condiciones de vida, porque será mucho mejor. Nosotros tendremos mejores oportunidades ya con lo que es el comercio binacional, que es una balanza comercial totalmente positiva para la República Dominicana, y creo que debemos trabajar y debemos enfocarnos en esta parte. Somos dos pueblos, una sola isla, y como decía un gran escritor, una isla es un ave con dos alas. Entonces creo que sí, que debemos de convivir cada quien en su territorio perfectamente, pero debemos de todos aquellos que se queden aquí en nuestro país deben estar regularizados por el Estado, y debe determinarse el robo que tiene el gobierno directamente con aquellos ciudadanos que están de manera irregular, donde son apresados únicamente para cobrarle dinero. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Las autoridades tienen que hacer un trabajo bien hecho, un trabajo organizado, que esto pare ya, porque vimos en esta administración del señor Venancio Alcántara el desorden que fue y el problema de las autoridades que se encargadas de resolver esta situación, donde era un negocio que tenían descarado, un negocio tan descarado que apresaban a los ciudadanos e inmediatamente lo apresaban, lo que le pedían era dinero.
entonces lo apresaban, se lo llevaban, y ese pobre ciudadano, ese infeliz, con tanto esfuerzo y sacrificio, que se gana su dinerito, muchas veces para ser enviado a su familia, en su país, que tenga que dárselo a unas autoridades corruptas para que sea puesto en libertad, eso llora delante de la presencia de Dios. Eso no se debe permitir en nuestro país, y mucho menos hecho por las autoridades que están encargadas para poner el orden, para hacer cumplir las leyes de la República Dominicana en este ámbito de la norma migratoria. Entonces creo que hay que prestarle atención a eso, prestarle mucha atención. Vamos a hacer las deportaciones, todas las deportaciones masivas, pero creo que sí que la debemos hacer respetando el derecho que tenga cada ciudadano, analizando desde el Estado quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van, y todos aquellos que vienen a darle beneficio a nuestro país, que vienen en busca de mejores condiciones de vida, que vienen a trabajar honradamente para sustentar a su familia, a su país, y al mismo tiempo para hacer que nuestra economía pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando. Yo entiendo que ese grupo de personas debemos de regularizarlo. Todos aquellos que tienen su carnet de temporero de trabajo, creo que si vinieron a trabajar y están trabajando, tenemos que darle la oportunidad de que sigan haciendo el trabajo en favor de la economía de nuestro país, porque tampoco podemos destruir nuestra economía si esta mano de obra es quien la sustenta, especialmente en estos renglones que he terminado de mencionar, la construcción y la agricultura. Eso es muy importante que valoremos. Creo que todos aquellos que vienen a hacer un trabajo de lo que es arabalización de las calles, de la venta de chuchería en las diferentes calles de nuestro país, creo que esas son personas que no aportan mucho a la economía de nuestro país, y que eso deben de ser enviados a su tierra natal. Sin lugar a duda, aquellos que son los trabajadores de esta importante rama de la economía que se necesitan, creo que debemos dejarlo y regularlo, prestándole la atención del Estado, y que cumplan con los requisitos de inmigrantes para que entonces nuestra economía no se vea afectada. Aquí hay un grupo de ciudadanos que entiende que la economía no se verá afectada. Claro que sí, se verá afectada, y eso el gobierno tiene que prestarle mucha atención únicamente para este segmento que yo acabo de mencionar, el segmento que trabaja en el área agrícola y en el área de la construcción. Y eso, sin lugar a dudas, creo que debemos prestarle atención. Después, todos los renglones que se encuentran estos ciudadanos de forma irregular, creo que sí, que debemos aplicar la norma sin importar la política de organismos internacionales, porque cada país es soberano y es libre e independiente para aplicar la norma que tenga. Y creo que nadie tiene que venir de otras casas a poner las reglas en la casa de nosotros. No, de nosotros como Estado tenemos la ley, tenemos la norma, y debemos aplicarla en favor del pueblo dominicano. Y esta es una situación que ya se ha salido de control por la cantidad de ilegales que tiene nuestro país, y el presidente tiene que ponerse la pila y trabajar fuertemente en eso,
Creo que esa designación de el comandante Liz Ballester, creo que fue una buena designación por parte del presidente Luis Abinader, porque como se dice lo malo, también hay que decir lo bueno. Yo soy de los que pienso que las expectativas con Ballester son muy buenas en favor del pueblo y creo que va a controlar el negocio que tienen estas instituciones para que sea corregido y no esté sucediendo lo mismo que sucedía con el director Venancio Alcántara, que era un total desorden, un descaro ante los ciudadanos extranjeros y ante la patria, la República Dominicana, que no le importaba. Entonces creo que hay que hacer el trabajo, presidente, y apoyamos directamente esa propuesta de la deportación masiva que usted ha manifestado que se harán y estoy de acuerdo que sí, pero que depuremos y aquellos que vienen a trabajar para aumentar nuestra economía, para poner nuestra economía a crecer, especialmente en estos renglones que tanto lo necesitan, debemos de regularlo y dejarlo sirviéndole al pueblo dominicano. Yo esa parte estoy totalmente de acuerdo y lo demás enviado a su patria, pero sin violentar las reglas de derecho internacional ni los derechos humanos. Pero vamos a trabajar en cuanto a eso para aliviar la situación que está viviendo la República Dominicana. Y esto es algo que debemos prestarle mucha atención, que el pueblo dominicano se lo va a agradecer por la situación que estamos viviendo, que ya estamos totalmente inundados en toda la República Dominicana, sin importar el rincón más remoto del país. Aquí estamos inundados. Y esto es por falta de las autoridades, del control que deben de tener las autoridades migratorias y las autoridades fronterizas, que tenemos esta situación. Así es que apoyamos la decisión del presidente Luis Abinader porque entendemos que es correcta y está a favor del pueblo dominicano. Entonces, cambiando rápidamente el tema, un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y al mismo tiempo nos ha preocupado bastante, y ha sido el anuncio del gobierno de lo que es la reforma fiscal, que es posible que ya en esta semana sea dada a conocer la reforma fiscal para aplicarse al pueblo. Hay muchas probabilidades de que en esta semanal de este lunes 7 de octubre, ya el gobierno dé a conocer esta reforma fiscal, porque es una situación que tiene ya un tiempecito que se está esperando y que el gobierno se ha enfocado directamente en la reforma constitucional y debió ser viceversa, la reforma fiscal primero para entonces luego una reforma constitucional, pero ha sido inverso. Entonces esta reforma fiscal, que es la que en verdad preocupa al ciudadano, especialmente a de la clase media y a los más pobres del país, porque será un baño de agua fría que se le estaría echando al pueblo, especialmente a la clase media y los más desposeídos, porque con esta reforma fiscal anunciada por el gobierno
y tan cacareada hace una cantidad de tiempo, esto va a traer consigo un duro golpe al bolsillo de los más necesitados, un aumento más para los productos de primera necesidad, para la canasta básica, y esto es preocupante. Por eso el pueblo está en la expectativa, porque esto sí le interesa al pueblo y no la reforma constitucional que únicamente busca reelegir al presidente de la República o darle otra oportunidad. Entonces, esta reforma fiscal, con la cual yo no he estado de acuerdo por la situación de que con esta reforma se van a aumentar desproporcionadamente los precios de los productos de primera necesidad. Si están por la nube ahora, ¿qué será después de la aplicación de esta reforma fiscal? Y con la crisis que está viviendo el pueblo dominicano, con una crisis económica muy fuerte, una crisis económica que tiene al pueblo llevándose los quien los trajo, y ahora se agudiza más con los tediosos apagones y una economía que está en crisis, donde no hay un chele en la calle, donde al ciudadano, especialmente de a pie, se le hace hasta difícil conseguir el pan o el sustento cada día de su familia. Entonces, con una reforma fiscal que se aplique en estos momentos, la cosa será de mal en peor y no sabemos hasta dónde iremos a llegar con esta situación. Yo soy de los que entiendo que la reforma fiscal, que ya muchos comerciantes la aplicaron desde que se anunció, y que estoy 100% seguro de que a raíz de la aplicación de esta reforma fiscal volverán los nuevos aumentos a los productos de primera necesidad, porque aquí se van a grabar muchos productos que no están grabados, que son de los que consumen los más pobres del país, y eso será preocupante, porque en medio de la crisis que vive la República Dominicana, una crisis económica muy fuerte, una recesión económica que nunca se había visto en la República Dominicana, y que encima de eso se aumenten todos los productos de primera necesidad y los bienes y servicios al pueblo, entonces será preocupante la reforma fiscal para la cual está esperando el pueblo dominicano. Y esto es preocupante. Esto creo que se le debe prestar mucha atención, y por eso entiendo que el presidente debió someter este proyecto de lo que es la reforma fiscal antes que lo que es la reforma constitucional, porque la reforma constitucional, yo soy de los que entiendo que no es necesaria una modificación a la Constitución en estos momentos. Creo que no es necesario, y entonces esta reforma fiscal que está sido tan debatida por alguna parte de la ciudadanía, pero de que si se deposita, de que si no, de cuál será la situación, es más preocupante y más interesante para los ciudadanos que la famosa reforma constitucional, igual que la reforma laboral, que también está en camino. Y creo que también esa reforma laboral no es tan complicada para los ciudadanos, porque aquí lo que se quiere quitar o eliminar la cesantía, situación que los trabajadores nunca van a estar de acuerdo, pero esta es la situación del gobierno, y el gobierno siempre se preocupa y le presta interés a la clase más dominante, a los ricos del país, y creo que esto hay que fajarse bien, porque no se debe permitir este
retroceso de quitarle estos derechos a los ciudadanos, ya que han sido adquiridos a través de muchas luchas, a través de mucho esfuerzo y sacrificio, y las cesantías no se deben eliminar. Por eso entiendo que el gobierno ha implementado una cantidad de reformas que no son necesarias y que se debieron hacer paulatinamente, porque es un gobierno que apenas está iniciando, y es un gobierno, desde el gobierno del presidente Luis Abinader, que tiene un poder absoluto, que tiene su Congreso a su favor, un Congreso con mayoría absoluta, que todo lo que el presidente quiera lo va a lograr en la aprobación de ambas cámaras, por la situación de que tienen mayoría en el Congreso, y eso no lo va a impedir, porque esta mayoría que tienen son absolutas, que aún la oposición o los partidos de oposición, todos unidos, no dan pie con bola para bloquear esta mayoría absoluta que tiene el PRM en el Congreso. Y creo que por eso digo que se deberían de trabajar con lo que han sido las reformas más importantes para el pueblo primero, y estas reformas que no son necesarias, dejarlas para un segundo plano. Pero el presidente se ha enfocado en eso, en esta cantidad de reformas, esta reforma constitucional, para él habilitarse nuevamente, y es algo que su partido se lo va a apoyar por la situación de que son mayoría absoluta. Entonces, esta reforma fiscal, que posiblemente se anuncien mañana en la semanal, sería un latigazo muy doloroso para el pueblo dominicano, especialmente para aquellos de clase media y aquellos de muy escasos recursos económicos, porque ahí se le pondría más difícil hasta conseguir el pan de cada día por los altos precios de los productos de primera necesidad que volverán a subir en la República Dominicana a raíz de esta reforma fiscal del gobierno, sin importarles las condiciones en las que viven los más desposeídos en la República Dominicana.